En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, por tu amor y tu misericordia, por todo lo que nos das a vivir. Bendito eres por tu Santa Iglesia, que es nuestra Madre, por esta parroquia, por estar aquí esta tarde. Bendito eres por el Santo Padre, el Papa Francisco, y esta exhortación que nos regala. Y ahora que nos permites poder presentarla, concédeme, Señor, hacerlo con verdadero celo, con unción también. Derrama sobre nuestros corazones tu Espíritu Santo, que conduzca este momento de encuentro y que, como acaba de decir el párroco, podamos todos recibir una palabra tuya, una luz que nos anime a seguir adelante en este camino de la santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Sentaos. Bien, en primer lugar yo quiero manifestar mi gratitud por ver esta sala del icono tan llena, porque eso denota un gran amor al Papa. Y eso es un buen síntoma de un pueblo cristiano y de una parroquia. Porque dijo Jesús del sucesor de Pedro y de todos los apóstoles y sucesores de los apóstoles: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros acoge, a mí me acoge. Entonces, esta tarde habéis salido de vuestras casas a pesar de la lluvia y a pesar de esta hora para venir a escuchar esta presentación de un documento pontificio. Pone de manifiesto que amáis al Papa, que amáis a Pedro, que amáis a la Iglesia porque sois hijos de la Iglesia, porque lo somos todos, ¿no? Y eso me da muchísima alegría. En segundo lugar, quería decir que mi único deseo es que leáis la exhortación, como ha dicho el párroco. Que nadie dé por conocida la exhortación por esta presentación. Si alguien, por haber escuchado la presentación, dijera, ya conozco la exhortación, pues un flaquísimo y malísimo servicio se hubiera hecho. Más bien todo lo contrario. Cuando Ramón me planteó esto, yo siempre tengo una duda. Tengo que hacer una presentación académica, porque estás más o menos habituado también en la universidad, de clases en la Facultad de Teología, pues tienes que hacer una presentación académica y muy bien argumentada. Y me dijo, no, tiene que ser una presentación carismática, catequética. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que más que dar claves de lectura, vamos a comentar cosas para que se incendie de alguna manera nuestro corazón, para que se enardezca, para que se levante, para que podamos tener deseos de conocer, es decir, que se suscite un poco un interés como para ponerte inmediatamente a leer ya desde esta noche, si no la has leído ya o si no has comenzado, ¿no? Os han repartido un esquema pues para que podáis tener más o menos una claridad de por dónde vamos. El esquema siempre tiene una función pedagógica. Si tú vas viendo que el ponente o el que expone va avanzando, pues siempre es una alegría. Si no sabes por dónde va, no sabes cuánto rollo le queda, entonces dices, bueno, no sabemos por dónde vamos. Pero cuando tenemos un esquema delante, solamente ver que pasas del 1 al 2, al 3, al 4 y dices, bueno, pues vamos bien, ¿no? Entonces vamos a comenzar siguiendo ese esquema, primero con la introducción. Esta nueva exhortación apostólica, el Papa Francisco nos la dirige a todos. Se publicó el 9 de abril, pero el día anterior, el 8 de abril, el Papa Francisco la envió, como suele hacer siempre, primero a sus hermanos obispos, el día antes de su publicación, el día 8. Y en ese envío a sus hermanos obispos dijo lo siguiente el Papa. Leo: querido hermano, con la intercesión de todos los santos del pueblo fiel de Dios, me complace enviarte la nueva exhortación Gaudete et Exsultate. La he escrito para alentar a todos a acoger el llamado a la santidad en la vida de cada día. Unidos tras las huellas de Jesucristo, te pido que no olvides rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. ¿Cuál es el título de esta exhortación? Que ya todos conocéis, porque los títulos de los documentos pontificios son importantes. Normalmente siempre están en latín, porque es la lengua universal de la Iglesia, Y suelen ser los títulos de estos documentos las 2 o 3 primeras palabras del mismo documento. En este caso, la exhortación, la tercera que nos dirige el Papa Francisco en este 6º año de pontificado,
es gaudete et exultate, que es el versículo 12 del capítulo 5 de San Mateo, cuando dice Jesús en las bienaventuranzas: dichosos los perseguidos, alegraos y regocijaos. Cuando seáis perseguidos por mi causa, alegraos y regocijaos. Por lo tanto, el título está tomado del Evangelio. En latín, porque es así, gaudete et exultate, alegraos y regocijaos. Y como digo, esa es la tercera exhortación. La primera, si recordáis, fue Evangelii Gaudium. La segunda, Amoris Laetitia. La primera en el 2011, la segunda en el 2016. La primera sobre la evangelización, la segunda sobre la familia. Esta tercera sobre la santidad. Son tres temas que están totalmente correlacionados, con términos que el Papa repite de un modo muy recurrente: gaudete, leticia, gaudium, alegría, regocijarse, exultate. El Papa Francisco es el Papa de la alegría, siempre está llamando a estar alegres, como decía también San Pablo. Os lo repito, estad alegres, que vuestra alegría la conozca todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos inmersos en una sociedad donde hay muchísima tristeza, donde hay muchísima angustia, muchos sufrimientos, muchos problemas. El pueblo cristiano, en medio de esa situación, no es un pueblo que se pone a reír sin más, de una manera vacua, de una manera vacía. No, es un pueblo que tiene una alegría, la alegría de Cristo resucitado, la alegría de la Pascua, la alegría de saber, profundamente convencidos de que la muerte ha sido vencida, de que Cristo, el Cordero, pues ha vencido el mal con el amor. Entonces es una alegría, dirá Jesús, que nada ni nadie os pueda quitar. Y este mundo está tan necesitado de esta alegría, Insisto, no es una risotada fácil, es la alegría de quien ha conocido la Pascua de Cristo. Y pasa muchas veces por el sufrimiento, pasa muchas veces por el dolor, por la prueba, pero tienes esa alegría profunda, ese gozo de saber que el Señor ha vencido. ¿Qué es propiamente una exhortación apostólica? Vamos a ir entrando poquito a poquito en materia. Yo, como cooperador de la verdad, no solo predicas, sino que también quieres llevar un poquito pues con una claridad intelectual a esa verdad que es el mismo Evangelio. ¿Qué es propiamente una exhortación apostólica? Porque el vicario de Cristo, el Papa, puede hablarnos de muchas formas. Y hay una variación en el registro de los documentos pontificios muy interesante. El Papa puede hablarnos con homilías, con alocuciones, con los ángelus, pero hay documentos considerables que le corresponden al magisterio del sucesor de Pedro. ¿Por qué? Pues porque de Pedro dijo Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en el lago de Tiberíades le dijo a Pedro, después de preguntarle sobre el amor: pastorea mis ovejas. Por lo tanto, los documentos del magisterio pontificio son una realidad que forma parte ineludible del ministerio petrino. Es decir, tiene la misión el Papa de escribir, tiene la misión el Papa de regalarnos estos textos, tiene la misión el Papa de pastorear a su rebaño con la verdad de la fe expuesta. Y lo decía muy bien Ramón, ¿no? Ahora tenemos estos medios, pero claro, estos medios pasas el dedo y esto es distinto. Tú coges un libro, rayas, subrayas, y yo digo siempre que me gusta leer los libros a mano armada, es decir, entrando en diálogo y poniendo aquí tus notas y escribiendo. Y ahí hay fragmentos en los que te sientes muy identificados y a mí me nacen enseguida espontáneamente: gracias, Santo Padre. El otro día, leyendo un trocito de cómo se puede ser santo en la vida ordinaria, iba describiendo perfectamente actitudes de personas que yo conozco. ¿Y sabéis qué hice? Poner el nombre al lado. Porque decía, fíjate, está hablando de este, y puse su nombre. Llegó un momento en que dije, mi madre, porque estaba describiendo perfectamente actitudes de una mujer sencilla, llena de piedad y de bondad. Y dije, es mi madre, está hablando de mi madre, o sea que puede ser santa mi madre. Entonces es muy importante tener esta relación con estos documentos que el Papa nos escribe. Como digo, entonces, él nos puede hablar de muchas formas, pero hay una decisiva importancia para toda la Iglesia en estos documentos, porque ahí escuchamos a Pedro y nos adherimos a su palabra y a su mensaje. Una exhortación apostólica es algo distinto de una constitución apostólica o de una encíclica. Las constituciones apostólicas que escribe el Papa tienen sobre todo una vinculación normativa. Es para conducir a la Iglesia según unas normas jurídica y canónicamente. Y eso los curas sobre todo tenemos que conocerlo mucho.
Las encíclicas tienen sobre todo una dimensión doctrinal. Papa Juan Pablo II, por ejemplo, escribió 16 encíclicas. Claro, le dio mucho tiempo con 25 años de pontificado, ¿verdad? Pero tiene sobre todo una vinculación doctrinal. Las exhortaciones apostólicas tienen una dimensión fundamentalmente pastoral. Por eso se pueden leer también. Las lees y las entiendes. Porque es un modo de pastorear, como le dijo Jesús, apacienta mis corderos. Cuarto punto, ¿por qué esta exhortación y por qué ahora? Bueno, como ya he dicho antes, la primera exhortación fue Evangelii Gaudium, es decir, habló el Papa de la importancia decisiva de la evangelización. ¿Por qué? Porque la Iglesia solo se comprende a sí misma si existe para evangelizar. Eso ya lo dijo Pablo VI en la Evangelii Nunciandi. Y tu vida y la mía, la de un cristiano, tiene sentido si evangelizamos. Cada uno verá cómo. Cada uno según el ministerio que ha recibido y la misión es única, evangelizar. Porque dijo Jesús, id y anunciad el Evangelio al mundo entero. Y eso lo ha dicho para todos. A mí me alegra mucho que hayan aquí religiosas, y laicos, y consagrados, y sacerdotes. Estamos el pueblo de Dios. La misión es única. No tiene cada uno una misión diferente. La única misión es evangelizar, anunciar al mundo entero que Jesucristo es el Señor. Pero se hace con ministerios específicos y distintos. Y unos evangelizan predicando, y predican sin parar. Otros evangelizan enseñando y educan en las escuelas. Y otros evangelizan curando y tienen hospitales. Y otros evangelizan orando, como las monjas y los monjes de clausura. Es decir, el ministerio específico es lo que determina de alguna forma la manera de la evangelización, pero la misión es única. Y tú evangelizas en tu casa y evangelizas en tu barrio con tus palabras y con tus actitudes. Por lo tanto, primera exhortación, Evangelii Gaudium, la alegría y el gozo de evangelizar. Evangelizar no es un fastidio, es una alegría inmensa. La Iglesia existe para evangelizar, y si dejara de evangelizar no tendría sentido la Iglesia. Cristo la creó para anunciar el Evangelio al mundo entero. De hecho, dirá San Pablo, ¡ay de mí si no evangelizare! Yo hay momentos en mi vida en que he pasado por crisis, he pasado por enfermedad, pero siempre ha surgido en mi corazón esto, Señor, cúrame para seguir evangelizando. Dame vida para evangelizar. Yo ya no la quiero para otra cosa. A mis 54 años, ¿y yo para qué quiero la vida? Si no es para hablar de Jesucristo, ¿para qué la quiero? Entonces, entiendo perfectamente cuando el Papa Francisco habla del gozo de evangelizar, de la alegría de evangelizar, porque es lo que da sentido pleno. Desde luego a la vida de los sacerdotes completamente. Si nosotros no evangelizamos, ¿qué hacemos? Dice San Pablo, ¡ay de mí si no evangelizar! ¡Ay de mí! Dice, ¡ay de mí! Como digo, cada uno según a su nivel y cada uno según el ministerio que ha recibido. Y a lo mejor la persona anciana pues evangeliza con un ejemplo de paciencia, de bondad, por rezando el rosario, qué sé yo, cada uno sabrá. Segunda exhortación, Amoris Laetitia. O sea, fijaos, la importancia de la evangelización. Segunda exhortación, la importancia de la familia. ¿Por qué? Porque la evangelización se da gracias a que hay familia. Sin familia no habrían personas, no habría... Es el primer núcleo social y eclesial. De hecho, Cristo, con la evangelización, funda una nueva familia, que es la que nace de la fe. Hay una familia en la carne y hay una familia en la fe, y muchos de vosotros tenéis esta experiencia. Habéis dado la vida a vuestros hijos carnalmente, pero la vida verdadera, la vida eterna, es la que les habéis transmitido con la transmisión de la fe, con la evangelización. Mañana celebraré las bodas de plata de mi hermano y de mi cuñada, y me decía hoy mi sobrina, tío, y yo después quiero dar gracias a los papás por lo que me han dado, y digo, pues muy bien, al final de la celebración lo podrás hacer. Dice, pero de lo que más quiero dar gracias es que me hayan transmitido la fe. Fantástico, del Evangelio que te han legado, la mejor herencia, ¿no? Entonces el Papa, Evangelii Gaudium, familia. Sin esto no podemos hacer nada, porque la Iglesia es una familia. La Iglesia es la nueva familia de Cristo. Tercera exhortación, evangelizar y familia como dos realidades inseparables e ineludibles para ser santos por el amor, porque es la vocación de todos, para ser santos. Y ahora vamos a explicar un poquito todo esto, porque ya la misma palabra nos puede echar un poco para atrás. Bueno, los que estáis aquí no, porque sois hijos de la Iglesia y porque estáis en el camino de la fe. Pero luego tú vete por ahí fuera a decir que es que estamos llamados a ser santos, y verás la cara de póker que te ponen la gente, ¿no? Y te miran ya como un extraño o empiezan a pensar en que tienen que llamar al psiquiatra.
Vete tú a la universidad, un joven. Vete tú mañana a la universidad y di a tus compañeros: amigos, estamos llamados a ser santos. Y verás cómo dicen: ¿este qué le ha pasado hoy? Se ha tomado algo, se ha colocado, ¿no? Y el Papa lo dice al principio muy bien. Es valiente el Papa. ¿Por qué? Porque va contracorriente. Porque podría parecer que hablar de la santidad en el siglo XXI, en esta sociedad postcristiana, que pretende vivir o sobrevivir completamente de espaldas a Dios, pues en esta sociedad así, neopagana, que Juan Pablo II la llamó una sociedad que ha entrado en la apostasía de la fe, y Benedicto XVI dijo de Europa una sociedad que ha entrado en el cansancio de creer. Bueno, pues en esta sociedad decir o hablar de la santidad es ir contracorriente. Pero el Papa Francisco se atreve y dice: todos estamos llamados a ser santo, porque Dios es santo. Eso también es muy importante. En el Gloria decimos: solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Cuando hablamos de santidad, no hablamos de heroísmo personal. No hablamos de los esforzados que logran llegar a la meta y a la cúspide para que se les corone. No hablamos de eso, porque si fuera así, los débiles tenemos que descartarlos y tendríamos que irnos todos los que estamos aquí seguramente. Cuando hablamos de la santidad, hablamos de la santidad de Dios, dice el Papa. Y cuando se proclama un santo, cuando se canoniza un santo, cuando la Iglesia reconoce en una persona la santidad, reconoce la santidad de Dios en ella. Y en el Gloria lo cantamos: solo tú eres santo. Y pues si te queda duda, lo dice 3 veces: solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. De manera que si a una persona se le puede proclamar santa, es porque la santidad de Jesús se ha dado en ella. Y la Iglesia lo reconoce. Y puede decir como Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues el Papa Francisco se atreve a ir a contracorriente y habla de la santidad en el siglo XXI. Y él dice, con una belleza muy grande, que se trata de la santidad de Dios en nosotros. Para comprender mejor esto, mirad, antes del Concilio Vaticano II parecía que la llamada a la santidad estaba reservada a los cristianos de primera. Entendedme, estoy haciendo un reduccionismo, ¿vale? Aquí hay personas mayores muy venerables que podrían corregirme. Pero antes del concilio habían cristianos de primera y cristianos de segunda. Los obispos, los curas, las monjas eran los cristianos de primera. Ellos tenían acceso a la santidad. Pero los cristianos de segunda y de tercera división, que eran los laicos... Le pregunté una vez a uno de Zaragoza, a un mañico, ¿qué es un laico? Me decía: pues padre, un laico es el que está al laico del cura. Si ya lo dice la palabra, al laico del cura. ¿Laico? Pues no. Pero sí, antes del concilio era eso prácticamente. De manera que la santidad parecía que era un coto privado para los que tenían como más facilidad de acceder a la santidad, pero los que estaban todos los días con el ajetreo mundano, ser santos nosotros. Gracias a Dios, a San Juan XXIII, al Beato Pablo VI, al venerable Juan Pablo I y a San Juan Pablo II y después a Benedicto XVI y ahora a Francisco, gracias a Dios, el Concilio Vaticano II habló de la vocación universal a la santidad y dijo que todos los bautizados, más todavía, que todos los hombres estábamos llamados a la santidad. Hay una vocación, Dios llama a todos sus hijos a ser santos por el amor. Por eso San Juan Pablo II no se cansaba de repetir: no tengáis miedo a ser santos, una famosa expresión suya, y otra muy bonita de Benedicto XVI en la JMJ de Colonia, que fue muy atrevida esta expresión y muy comentada, pero también muy acertada lógicamente. Dijo Benedicto XVI: ser santos no consiste en no caer nunca, porque no hay ningún santo que no haya experimentado el pecado, excepto la Santísima Virgen María, que es inmaculada. Pero todos los demás han conocido en algún momento de su vida el pecado, y por eso precisamente han conocido la misericordia de Dios. Y por eso son santos, porque un santo no es el que no cae nunca, dijo Benedicto XVI, sino el que se levanta de todas las caídas. Formidable, esto es maravilloso, es estupendo, porque tenemos una idea de la santidad que a lo mejor no es del todo acertada. Dice entonces el Papa Francisco en el número 15 de la exhortación, fijaos qué cosa más bonita, lo voy a leer literalmente: hermano, si caes, no te desalientes,
Cuando sientas la tentación de encerrarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile: Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de cambiarme. ¿No os parece maravilloso? Esto, Señor, yo soy un pobrecillo, yo lo subrayé con fluorescente amarillo, después naranja, después azul, ya después lo borré, porque con tanto fluorescente, porque yo eso se lo he dicho muchas veces: Señor, soy un pobrecillo, y ahora el Papa lo pone en mis labios. Y sigue diciendo Francisco: en la Iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer en la santidad. Por eso no te alejes nunca de la Iglesia, porque es santa en su cabeza, pecadora en sus miembros. Por eso tienes un lugar, hermano mío, tienes un lugar siempre. Aunque fueras la persona más pecadora de la tierra, tienes un lugar en la Iglesia de Cristo. Y el Papa está insistiendo mucho en que antes nos cansaremos nosotros de pedir perdón que Dios de perdonarnos. Y resuena la palabra preciosa de Santa Teresa de Jesús: antes me cansé yo de pecar que su divina majestad de usar de misericordia conmigo. Claro, ¿qué ocurre? Dice el Papa al principio, dice: ¿cuál es mi intención al escribir esta exhortación? Que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad, y que el humilde objetivo es hacer resonar una vez más la llamada a la santidad, lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Dice él: porque cada uno de nosotros, el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y cita Efesios 1:4. ¿Qué ocurre? Pues que podemos enseguida pensar que si se nos habla de la santidad, eso no es para nosotros, que somos pecadores, y sentimos una especie de complejo de antisantidad. Miramos a los santos canonizados, incluso a los que el Papa llama los de la puerta de al lado. ¿Cuáles son los santos de la puerta de al lado? Pues aquellos que tienes cerca, es decir, aquellas personas que tú percibes que hay destellos de la santidad de Dios en ella, y les admiras, y a veces están muy cerca de ti, y admiras a esa persona, pero tú te miras a ti mismo y dices: bueno, eso es para ella, eso es para esa persona. Ya ni te cuento los que están en las peanas, con la velita que le pones, ya las ves tan lejos. Entonces dice el Papa: bueno, podemos tener una especie de complejo y pensar que la santidad no es para nosotros, eso no es para mí, que yo soy un miserable, un pecador. Te recuerdas enseguida a Pedro, cuando después de la pesca milagrosa se echa a los pies de Jesús y dice: apártate de mí, que soy un pecador, ¿qué hago yo delante de la santidad de Dios? Yo siempre que recuerdo ese pasaje me dan ganas de decir: ¿cómo le dices al Señor apártate de mí si soy un pecador? Precisamente porque eres un pecador necesitas estar muy cerca del Señor, ¿no? Para poder recibir de Él su amor misericordioso. Y no nos damos cuenta que precisamente por ser y reconocernos pecadores todavía se incrementa, si cabe más en nosotros, la llamada a la santidad, precisamente para poder experimentar la misericordia de Dios. Precisamente porque te reconoces y te sabes pecador, necesitas la misericordia de Dios. Y ya con esa necesidad comienza en ti el camino de la santidad. Porque el santo no es el que no cae nunca, sino que, habiéndose caído, se levanta con la misericordia de Dios. Y por eso, cada vez que experimentas su misericordia, de alguna manera, la semilla de la santidad crece en ti. Y donde abundó el pecado, un día puede sobreabundar la gracia. Hay que recordar lo que pasó, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, sabéis que era un gran pecador, un soldado, un hombre de mundo, con sus pecados, su mundanidad. Cayó herido en la batalla de Pamplona el 20 de mayo de 1521 y tuvo que guardar reposo, con su pierna herida. ¿Y qué tenía en su casa? Libros de caballería. Y se puso a leer libros de caballería. Cuando se le acabaron los libros de caballería, empezó a leer libros de santos. Y, en primer lugar, experimentó algo particular. Dice: hombre, yo, mientras leía libros de caballería, me producía, vaciedad. Él dice: vaciedad. Vaciedad, como haber perdido el tiempo. Mundanidad. Dice: pero en cuanto empezaba a leer vidas de santos, algo me pasaba por dentro, se incendiaba mi corazón, me entusiasmaba. Ahí comienza él a trabajar el discernimiento de espíritus. ¿Cómo discernir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios? Lo que viene de Dios te llena, te enciende el corazón. Lo que no viene de Dios te deja vacío y cada vez peor. Y dice él que, estando en estas reflexiones, empezó a decirse a sí mismo, surgió una pregunta, que es una pregunta del Espíritu Santo. Surgió esta pregunta: si Pablo sí, ¿por qué yo no? Si Pablo, que era un pecador, se convirtió, ¿por qué yo no? Si San Agustín, que fue un gran pecador, sí, ¿por qué yo no?
Si Francisco, que también fue pecador, sí, ¿por qué yo no? Y con esta pregunta empezó a entusiasmarse. Hoy tenemos uno de los grandes santos de la Iglesia, San Ignacio de Loyola. Pues ojalá esa pregunta surja también dentro de ti. Y no lo que te dice otro, el maligno, que lo que quiere es apartarnos siempre de Dios, te dice todo, nada, de eso nada, tú, vil pecador, desgraciado, mujer desgraciado, si siempre pecas, si tienes las mismas miserias de siempre, si siempre mientes, si eres un egoísta, estás centrado en ti mismo, lujurioso, perezoso, si te pueden todas las debilidades, eso es lo que dice el tentador. Conoced las vidas de los santos, especialmente de aquellos que conocieron el pecado, y veréis la fuerza de la gracia de Dios y el poder que tiene el Señor para transformar un corazón si se deja transformar por Él. Todos estamos llamados a la santidad, sin excepción, mayores y pequeños, ricos y pobres, cultos e incultos, jóvenes y ancianos, también los niños, los sanos y los enfermos, los de cerca y los de lejos, todos. Recuerdo una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Hace muchos años vi un programa y era una periodista muy insidiosa. La Madre Teresa estaba limpiando a un bengalí que le quedaban pocos minutos de vida. Y la periodista estaba todo el rato haciéndole preguntas. Y la Madre Teresa pasaba olímpicamente de la periodista, porque lo que quería era atender a este hombre que le quedaban pocos minutos de vida. Y llegó un momento en que la periodista, ya cabreada, le dijo: Madre Teresa. Ella estaba arrodillada ante este hombre, limpiándole, acariciándole. Madre Teresa, dicen por ahí que usted dice que está llamada a ser santa. ¿No le parece presuntuoso por su parte? Una pregunta provocativa. Y la Madre Teresa deja el trapo con el que estaba limpiando, se gira la cámara a la periodista y le dice: ¿presuntuosa? No, hija, no. Usted también está llamada a ser santa, lo que pasa es que no lo sabe. A una periodista pagana le dijo: usted también está llamada a ser santa, pero no se ha enterado. Todos, hermanos, todos. Por otra parte, ningún santo vive la santidad para sí mismo, y tampoco nadie la ve. Atentos a esto, el Papa también lo dice con mucha gracia. Si tú ves algo de santidad en ti, es un espejismo narcisista. Te has mirado como Narciso y has dicho: ¡ay, qué mono soy! Voy a incensarme un poquito, porque la obra que he hecho hoy, esta caridad que he tenido con un pobre, he aguantado a mi suegra, mira, le he perdonado, ¿ves qué bueno soy? Si te ves la santidad, es un espejismo narcisista, porque normalmente el santo nunca se percibe a sí mismo santo. La santidad la ven los demás, tú no. A mí me sorprende que los grandes santos en la Iglesia, en sus escritos, se reconozcan grandes pecadores, y no es por falsa humildad, es que se sentían grandes pecadores. Santa Catalina de Siena, una santaza, que hablaba con los papas dice: yo soy la nada más el pecado. Santa Teresa de Jesús escribe: no sé cómo podéis seguir amando, oh divina majestad, a esta vil criatura que en vida tanto os ofendió. San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús y duque de Gandía, firmaba sus cartas: Francisco, pecador. San Ignacio de Loyola dice en sus escritos: yo para la gracia soy puro impedimento. Esto solo tiene una explicación, Dios es luz. Cuanto más cerca está la luz de ti, más ves tus miserias. Cuanto más lejos está, menos te conoces y te crees que eres santo. Santo, pregúntale al vecino, ya te dirá a ti si eres santo ya. Un poquito insoportable. Entonces, hay que huir de esa autorreferencialidad y de ese espejismo narcisista que a veces tenemos, ¿no? Si tienes algo de santidad, lo ven los demás. Porque el camino cristiano y la santidad, si es auténtica, no permitirá nunca que estés pagado o pagada de ti misma. Si alguna vez estás pagado de ti mismo, no estás en el camino cristiano. Porque el camino cristiano es el camino de quien necesita ser un mendigo de la gracia todos los días. Por eso, hermanos, qué regalo más grande no estar nunca pagados de nosotros mismos. Siempre estar como un poco insatisfechos, siempre verte tus miserias y decir: Señor, pero no abatirte, no quedarte abatido, no quedarte hundido, levantar la mirada a Cristo, como dice el Papa, y seguirle a Él.
y saber que el Señor cuando quiera puede hacer obras inmensamente grandes, como todos somos testigos que lo han hecho con nosotros y con otros. El Papa, ante este complejo de antisantidad que nos invade cuando constatamos nuestras pobrezas, nuestros límites y miserias, nos recuerda dos cosas. La primera, que aspirar a ser santos no es pretender copiar a ningún santo. Ojo con esto, ¿eh? Cuento otra anécdota, porque yo creo que contando estas anécdotas de los santos son muy ilustrativas. Santa Teresita de Lisieux, tan querida, la hicieron maestra de novicias. La pobrecilla no quería. Se dijo todo lo que pudo para que no la hicieran, pero la hicieron maestra de novicias. Y en una de las entrevistas que tiene con las novicias, le dice a una novicia: hija, ¿qué es lo que más desea su corazón? Y le dice una monjita, novicia, dice: ay, madre, yo parecerme a la Madre Teresa. Dice: ¿a la Madre Teresa? Dice: sí, ser como Santa Teresa de Jesús. Y le dice Teresita: pues muy mal, hija mía, muy mal. Primera crisis del noviciado fuerte. Se quedó: ¿cómo? Muy mal. Porque el Espíritu Santo no es pintor que se repita. No tiene que copiarla. Teresa de Jesús ha habido una. Basta. Una, única, irrepetible. Tú podrás caminar por un camino, lo dice muy bien el Papa, un camino singular de santidad con denominadores comunes. Por eso los que somos de una congregación seguimos de alguna manera los denominadores comunes de nuestros fundadores. Pero la santidad que Dios quiere hacer contigo es única e irrepetible, porque el Espíritu Santo no es pintor que se repita, no hace clones. No nos trabaja en serie, sino en serio. Y es creativo, es original, siempre es original el Espíritu Santo. Entonces es singular, quiere hacer cosas nuevas. Hacer todo igual es muy aburrido. Y el Papa dice, primero, nada de copiar. Los santos están para seguir el rastro que han dejado y para que intercedan por nosotros. Y dice el Papa, cada uno tiene un camino para ser santo. Hay un diseño de santidad único y personal. Cada uno tiene su camino. A mí me gusta mucho esta palabra, porque camino significa que la santidad no es algo puntual. La santidad es un proceso. Y como proceso es un peregrinaje. Y como peregrinaje hay días que tienes luz y días que tienes oscuridad. Hay días que avanzas y días que retrocedes. Y otros días que estás estancado. O tiempos de tu vida que estás estancado y crees que no avanzas. O que avanzas para atrás. Y hay momentos que te levantas y otros momentos que te caes. Es un camino, y lo propio de un camino es que tienes tropiezos y que tienes momentos de todo tipo. Eres un peregrino. Y a veces vives tentaciones, victorias y otros días derrotas. Por lo tanto es un camino singular. Dios, que siempre nos sorprende, siempre es tan fiel como desconcertante, hace con cada santo un camino. Por eso solemos decir que Dios hace un santo y rompe el molde. Además rompe los parámetros que tenemos de santidad. ¿Tú te crees que para ser santo tienes que ser tan pobre como San Francisco de Asís? Y va y Dios te hace santo a San Fernando, rey, rico, que empleó sus riquezas para el bien. ¿Te crees que para ser santo tienes que ser muy listo y saber mucha teología como Santo Tomás de Aquino, que hizo la Suma Teológica y te hace Santa Fray Escoba? ¿Te crees que para ser santo tienes que ser célibe y te hace santos matrimonios? O para ser santo tienes que ser ya un adulto hecho y derecho, que haya tenido un recorrido cristiano y te hace santo a los niños. Y así podríamos suma y sigue, podríamos seguir y seguir y seguir. Es desconcertante Dios, pero siempre fiel. Dice el Papa en el número 24, no hay dos santos iguales, porque cada uno tiene su propia misión, cada uno tiene su propia misión en esta vida, cada uno tiene una historia de misión. Y el Papa dice que ningún santo ha sido un superhéroe. ¿Por qué? Pues porque han conocido la mordedura del pecado, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Los santos han mirado a Dios, no a sí mismos, han salido de su propia autorreferencialidad y han amado incluso sus debilidades, porque éstas les hacían vivir con humildad, necesitando la misericordia de Dios. Y entonces cita a Santa Teresita de Lisieux, que dice en Historia de un alma lo siguiente: lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. El Papa Francisco quiere mucho a Santa Teresita, en eso nos parecemos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza.
esta monja de 24 años enfermó y se dio cuenta que la muerte venía por ella. Había una tradición que todavía pervive en los Carmelos, y es que cuando muere una carmelita pasan una nota necrológica a los demás Carmelos, y en esa nota necrológica se informa que ha fallecido esta hermana y se cuenta pues las cosas más bonitas de la hermana, las cosas que ha hecho, pues ensalzar un poco su figura y de alguna manera manifestar también a las hermanas de comunidad pues los dones que Dios le dio. Ella, unos días antes de morir, escucha a dos hermanas que, hablando sobre la nota que tenían que escribir sobre ella, dice una a la otra: ¿qué vamos a escribir de Teresita cuando muera? Si es una monja tan vulgar que no ha hecho nada importante. Además, no le ha dado tiempo, tiene 24 años, se va a morir. ¿Y qué hace Teresita? Pues lo que puede. En ese momento lo que hace es el demonio, que siempre utiliza estas cosas para carcomerte, porque el león ronda buscando a quien devorar. Dice San Pablo: resístele firme en la fe. Pues cuando ella escucha eso de sus hermanas, que sus hermanas obviamente no pretendían que lo escuchara, se abre como una rendija en su alma y se mete el demonio y empieza a instigarle. Sí, no van a poder decir nada de ti, porque no has hecho nada bueno. Más todavía, te vas a presentar ante el Altísimo con las manos vacías. No tienes méritos. Estoy hablando de una monja carmelita en un Carmelo jansenista, de los más conservadores de Francia, a finales del siglo XIX, donde lo del mérito estaba metido hasta la medida. Para que te imagines la angustia que se pudo provocar en esta monja. No tienes méritos, te vas a presentar ante Dios con las manos vacías. Y ahí empieza el demonio a hurgarle, a instigarle, porque es un instigador, es un mentiroso. Lo único que quiere es que desesperes. Y llega ella a decir, en una noche profundísimamente oscura por la que pasa: creo que después de la muerte solo existe la nada. Y está su hermana escribiendo lo que iba diciendo porque tenía fama de santidad, y cuando dice esto, lo tacha. Y añade Teresa: pero te amo, Jesucristo. Esa es la fe en estado puro, ¿eh? Bueno, pues como el Espíritu Santo siempre viene en ayuda de nuestra flaqueza, estando en este combate, el Espíritu Santo le recordó, porque el Espíritu Santo es quien nos recuerda las cosas, le recordó una frase que ya había leído en una lectura patrística de San Bernardo. Lo digo porque esta frase es de San Bernardo, no es de Teresita, pero siempre se cita como si fuera ella la autora. No. La lee un día en el refectorio o en el coro, se queda metida dentro y en medio de ese naufragio, sin que tú te des cuenta, emerge como una tabla de salvación a la que aferrarte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te manda una tabla de salvación cuando te estás ahogando, porque el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Por eso cuando te veas tentado, cuando te veas zarandeado, cuando te veas en medio de una tormenta, invoca al Espíritu Santo, que te recordará el amor de Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el Espíritu Santo es dulcis memoria Jesu, la dulce memoria de Jesús, que te dice: yo te amo, yo he dado mi vida por ti, por los pecadores, tienes salvación. ¿Cuál es esa frase de San Bernardo que viene en ayuda de Santa Teresita? Dice San Bernardo: no tengo méritos ante Dios, mi único mérito es su misericordia. Y empieza a respirar esta mujer y murió totalmente abrazada al Señor, invocándole. Y además pasa de la angustia a la alegría y empieza a decir: ¡qué bien! No tengo méritos. Me presentaré ante Dios con las manos vacías. Y así, mi único mérito será su misericordia. Llega entonces a decir que si no hubiera cometido nunca ningún pecado y fuera la mujer más santa del mundo, si eso fuera el precio de no experimentar la misericordia de Dios, preferiría ser la más pecadora de todas. Todo menos quedarse sin la misericordia de Dios, imagínate. Pues todo esto lo decía, hermanos, porque los santos han mirado siempre a Dios y no a sí mismos, no a sus méritos, sino a los méritos de Cristo. Mira siempre al Señor, que encontrarás la paz y la salvación. Vamos ya por el punto 5. ¿Cuándo firma el Papa esta exhortación? El día de San José. Quería decir, se me ha olvidado antes, ¿no? Los santos no son los que exigen a Dios la paga por sus esfuerzos y sus méritos personales, ¿eh?
Los santos son los mendigos de la gracia. Por eso ahora después el Papa hablará de los grandes peligros que tenemos en este camino de la santidad. El Papa firma la exhortación el día de San José, 19 de marzo del 2018, porque el Papa quiere mucho a San José. Inició su pontificado precisamente el 19 de marzo del 2013. Algunos estábamos allí, ¿os acordáis? Por esa providencia de Dios muy grande, los hermanos de la Tercera Comunidad y el equipo de catequistas estuvimos allí en el inicio del pontificado en aquel 19 de marzo del 2013. Y la firma este día porque San José es el santo de lo cotidiano, del silencio, un santo que no tiene ninguna espectacularidad. Sabéis que no hay ni una sola palabra de sus labios en todas las Escrituras, en todo el Evangelio, pero está, y es el gran santo de la Iglesia, el protector y el custodio de la Iglesia universal. ¿Qué hizo San José? Pues amar a Dios y amar al prójimo. Si amas, se te puede canonizar. Y yo quiero decir, porque todos empezamos, sí, pero yo no puedo amar. Calma. Vamos a ver. Si amas, se te puede canonizar. El amor del que estoy hablando, el amor de la santidad, el amor cristiano, no es principal ni fundamentalmente, aunque no lo excluye obviamente, un sentimiento. Es el amor de las obras. Si perdonas, si aguantas, si te levantas cada día lo dice el Papa muy bien, para trabajar por tus hijos, para traer el pan a casa, si has permanecido en tu matrimonio un año, otro año, si vienes a la parroquia, en fin, si visitas a un enfermo, si escuchas a alguien que lo necesita, si haces obras de amor, aunque no sientas amor, si lo sientes estupendo, pero si no lo sientes, no tienes que estar esperando el sentimiento para obrar. Se trata de un amor más efectivo que afectivo. Lo digo porque a veces es que no le puedo amar a esta persona. Sí, no le puedes amar afectivamente, pero ¿puedes hacer algo por ella? Sí, ¿no? Hay más obras de santidad de las que nos imaginamos, pero por una sola razón, porque Cristo está en nosotros. No por esfuerzo personal, heroico, prepotente, no, sino porque Cristo está dentro de ti, está dentro de los cristianos. Y haces muchas obras en el nombre del Señor, aunque no lo sepas, tú te cuelgas la medalla, pero es gracias al Señor que está dentro de ti. ¿Qué tres características subrayaría yo como más significativas de esta exhortación? La primera es que la conduce la palabra de Dios. A mí eso me da mucha garantía, me ayuda inmensamente. Desde el comienzo hasta el final hay un montón de citas. Bueno, yo las he contabilizado y me han salido 177 citas bíblicas. Curiosamente hay 177 números, así es que está todo muy proporcionado. Pero la palabra de Dios está conduciendo toda la exhortación, porque es la lámpara de nuestro camino, y a su luz vemos nuestra luz. Primera característica, decía Ramón, claves, pues es una clave. Tú lees la exhortación y estás todo el rato con la Escritura, todo el rato con la palabra de Dios. Y vibra tu corazón, pues porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. También es cierto que es una espada de doble filo, que entra hasta las junturas del ser y al mismo tiempo que hiere, cura. Y por eso hay palabras que te remueven, ¿eh? Hay otras que te dejan muy consolado y otros que te ponen en dinámica de conversión. Por ejemplo, el Papa comienza con Génesis 17:1. Dice el Señor a Abraham: caminad en mi presencia y sé perfecto. En segundo lugar, el Papa cita un montón de santos canonizados. ¿Por qué? Porque los santos son los que han encarnado la palabra de Dios y la han hecho vida, historia. Benedicto XVI los llama exégesis viviente de la palabra de Dios. Una palabra formidable para los teólogos. Dice Benedicto XVI, teólogo donde los haya: ¿quién puede explicar mejor la palabra de Dios? ¿Un teólogo en las universidades, en las facultades de teología? ¿Un catedrático, un doctor en teología? Dice él, la mejor exégesis de la palabra de Dios son los santos, porque ellos la explican con su vida. Y porque la vida de cada santo es un recuerdo de la palabra de Dios, de muchas palabras de Dios. Esa es la segunda cosa que quería decir. Cita hasta 40 santos. ¿Sabéis cuál es el más citado? Por eso es importante en el boli, vas apuntando ahí, vas tomando... El más citado es San Juan Pablo II, lo cual también es una alegría, porque los papas se cogen el relevo. Hasta 40 santos, y al final cita santos en comunidad, cita santos juntos, porque lo diremos después, el santo no es alguien individual, sino que siempre es miembro de un cuerpo
es comunidad. Y la tercera característica, para mí por lo menos, que creo que es de fácil lectura y que te va enganchando porque a medida que vas comprendiendo tienes más ganas de seguir avanzando. Séptimo, que es el punto central. Así es que os ruego un poquito de paciencia. ¿Cuál es la estructura y qué podemos decir de este contenido? Tiene 5 capítulos. Yo digo como un pentateuco de la santidad. Esos 5 capítulos tienen un corazón, que es el tercero. Solo viendo los títulos ya podemos comprender cuál es el contenido. Primer capítulo, la llamada a la santidad. Si me permitís el símil un poco aeronáutico de los aviones, podríamos decir que el primer capítulo es como calentar motores. La llamada a la santidad. Segundo capítulo, habla el Papa de 2 sutiles enemigos de la santidad. Eso sería como el despegue. Tercer capítulo, a la luz del Maestro. Eso sería como en pleno vuelo. Velocidad de crucero. Porque en el tercer capítulo empieza a hablar el Papa de lo que significa ser santo según Jesús de Nazaret, las bienaventuranzas. Cuarto capítulo, algunas notas de la santidad en el mundo actual, que sería como el descenso. Y quinto capítulo, combate, vigilancia y discernimiento. Ese sería como el aterrizaje. Entonces, primer capítulo, llamada a la santidad. Dice el Papa que estamos todos llamados, que el rostro más bello de la Iglesia son los santos, y que nuestra gran frustración o nuestra gran tristeza es no ser santos. Ahí cita a León Bloy. Y dice, ¿qué es la santidad? Cristo amando en ti. Cristo amando en ti. La santidad es la de Cristo que pasa por ti, tú eres su cauce. Por eso la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. Y después habla el Papa de cómo el amor del Señor se manifiesta en nuestra vida. Hay que estar atentos. Dice él, la santidad de Dios se da en los cristianos si frecuentas la palabra de Dios, si frecuentas los sacramentos, si escuchas los testimonios de los santos, si vives la oración y la vida de la comunidad. Fíjate, no se puede prescindir de ninguna de estas 5 cosas, como ahora diremos, porque nadie puede ser santo de un modo individualista. Si la santidad consiste en el amor de caridad, esta solo puede ser en comunidad. Nadie puede ser de un modo aislado y con oración. No se puede prescindir ni de la comunidad ni de la oración. Cuando habla de los santos de la puerta de al lado, dice, entre ellos puede estar nuestra propia madre, nuestra abuela, otras personas cercanas, la clase media de la santidad, amando cada uno según su propio camino. Y en el número 14, fijaos, dice, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos o religiosas. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Y entonces, para que nadie se escape, dice, ¿eres consagrado? ¿Eres consagrada? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega diaria. No pongas cara de vinagre. Entrégate pero con alegría, porque si te entregas con cara de vinagre, le haces pesada la entrega a los demás. Si te entregas a los niños siempre con cara de cascarrabias, si te entregas a los ancianos, a los enfermos, siempre con cara de vinagre, avinagras todo. ¿Qué has bebido? Dice el Papa Francisco. ¿El vino de las bodas de Caná o el vinagre de la cocina? ¿Qué has bebido esta mañana? Dice que no pongamos cara de pimiento en vinagre, dice él. No sé eso cómo se puede traducir al holandés o al alemán, no sé. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien de todos y renunciando a tus intereses personales. La autoridad es un servicio. No es para ser tú el capitán general y que se haga lo que a ti te dé la gana, sino para servir. Capítulo 2. Lo titula Dos sutiles enemigos de la santidad. Aquí no quiero explicar mucho porque es un poquito complejo, pero es muy bonito. ¿Cuáles son los 2 riesgos y peligros de la santidad en estos momentos del siglo XXI? Él habla del gnosticismo y del pelagianismo.
Y estas palabras tan raras que son, porque son como dos herejías de la Iglesia primitiva que 20 siglos después han resucitado, y hay un neopelagianismo reinante y un neognosticismo también imperante. Bueno, pues para que lo comprendáis rápidamente, los neognósticos, los gnósticos son los que ponen toda su confianza en la inteligencia del hombre y confunden la salvación con el saber. Los gnósticos y los neognósticos serían aquellos que creen que la salvación consiste en comprender bien el misterio. Tanto lo comprendes que tienes explicación para todo. Y cuando tienes explicación para todo, dice el Papa Francisco, lo que comprendes ya no es Dios, porque cabe en tu cabeza. ¿Qué es lo que pretendes? Que Dios quepa en tu cabeza y lo puedas controlar. Por eso dice él, y me alegro muchísimo escuchar esto, porque esto lo he dicho muchas veces en mi equipo, lo he dicho muchas veces en la evangelización. Dice él, ¿tienes respuestas para todas las preguntas? Estás controlando el misterio de Dios. Es estupendo que no tengamos respuestas a todas las preguntas. La única respuesta es Cristo. Pero es un misterio, por ejemplo, el sufrimiento de los inocentes. Es un misterio. Cuando Benedicto XVI fue a Auschwitz, rompió a llorar y dijo en voz alta una pregunta que todos teníamos dentro. Pero se atrevió a decirla. ¿Por qué? Porque tenía la respuesta. Pero una respuesta no racional, sino existencial. Dijo, ¿dónde estaba Dios? Y entonces él les respondió, Dios estaba en las víctimas y en todos aquellos que se movilizaron en la caridad para ayudar a las víctimas. Más allá de esto no podemos comprender. Sigue siendo un misterio profundo el sufrimiento de los inocentes. ¿Qué puedes hacer por lo que ha hecho Kiko? Una sinfonía, amar, evangelizar. No comprendes, pero abrazas el misterio. Entonces, primer peligro para la santidad, pretender dominar a Dios con tu razón y manipular el misterio. Tenemos que comprender que para no pocas cosas tenemos respuesta, pero para algunas no la tenemos. ¿Qué tenemos? Misterio. Y el misterio se te revela. El misterio no quiere decir enigma. El enigma es indescifrable y por eso que es indescifrable siempre te tiene cazado. Enigmas sin resolver, porque no se resuelven nunca. Pero el misterio se revela y Dios revela sus secretos a sus pequeños. Por eso hay grandes santos que han recibido grandes revelaciones de cosas incomprensibles. Y a veces te pasa, que pasa mucho tiempo y dices, ahora comprendo. ¿Cuándo comprendes? Pues cuando te has abandonado a Dios en la oración y le has dicho, Señor, tú sabes más que yo esto no lo entiendo, pero lo abrazo. Y si tú quieres un día me lo explicas y si no, no hace falta. Y el segundo peligro es el neopelagianismo. Los gnósticos ponen toda su confianza en el saber y confunden la salvación con el saber. Los pelagianos ponen toda su confianza en la fuerza de voluntad, en las obras. Y hay un neopelagianismo que anula la gracia. Si los gnósticos anulan el misterio, los pelagianos anulan la gracia. ¿Y entonces qué hacemos con los débiles? ¿Qué hacemos con los débiles? Si el cristianismo es una cosa de esfuerzo, ¿qué hacemos con los débiles? ¿Existe o no existe la gracia? Claro que existe la gracia. Teresita de Lisieux también lo dice muy bien. Dice, a veces sueño con que Dios está en la cúspide de una escalera y yo abajo, y me pide que suba las escaleras de la perfección. Dice, pero yo soy tan pequeña que los peldaños son más grandes que mi cuerpo. Es un sueño que tenía ella. Dice, entonces intento subir el primer escalón y me caigo. Dice, pero levanto la mirada a mi Padre, que es el Rey del cielo, y lo veo que se parte de risa, viendo cómo intento subir la escalera de la perfección y no lo logro por mí misma. Y entonces me digo, si mi Padre se ríe, quiere decir que cuando Él quiera, extenderá su mano y de un solo golpe me subirá. Que eso los que sois padres lo sabéis, que tu hijo intenta él y ves que no puede, te partes de risa cuando lo ves. Al final lo coges y de un solo golpe, ¿no? Entonces, es la experiencia de confiar en la gracia, lo cual no nos desresponsabiliza. Evidentemente, tú tienes que poner tu esfuerzo y tienes que poner todo tu interés, pero sin anular la gracia y siempre esperando en ella. Bueno, capítulo 3. A la luz del Maestro. ¿Qué hace el Papa
recorre las bienaventuranzas, dice una cosa preciosa. Habla de las bienaventuranzas y de Mateo 25. Tuve hambre, me disteis de comer. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, con tu hijo, con tu hija, con tu yerno, con tu nuera, con tu suegra, con tu vecino, con tu compañera de trabajo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me acogisteis, estuve en la cárcel, vinisteis a verme, estuve enfermo, me visitasteis. Cada vez que lo hicisteis, conmigo lo hicisteis. Y entonces el Papa dice una de esas frases que ya han quedado para la historia. Este es el gran protocolo. El protocolo de la salvación es Mateo 25. Y el preámbulo de la salvación son las bienaventuranzas. Entonces es un capítulo crucial, está en el corazón, está en el centro, porque el Papa empieza a comentar de una manera breve, muy precisa y concisa y muy fácilmente entendible las bienaventuranzas. Por ejemplo, felices los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los humildes. Y entonces él dice, hay humildad, hay santidad. Después añade, solo hay humildad si aceptas la humillación, porque no es posible ser humilde si no eres humillado. Así es que cuando te humillen, chico, cálmate, estás en el camino de la santidad. Felices los pobres de espíritu. Y dice él, es que son felices, porque el orgullo te hace un infeliz. La altivez, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, te mantienen siempre en tanta tensión que eres un desgraciado. Cuando aceptas la humildad, eres mucho más feliz. Felices los humildes, felices los pobres de espíritu, dice él. Son los humildes y los que confían. ¿Quién confía en Dios? Quien no tiene fuerzas en sí mismo y confía en el Señor, se abandona en el Señor. Felices los mansos. Los mansos. La mansedumbre, yo es algo que le pido mucho a Dios, porque me he dado cuenta que es un camino de felicidad. La mansedumbre es un camino de felicidad. Y le pido todos los días, Señor, hazme manso de corazón, como tú. La mansedumbre. La violencia no, la agresión tampoco. La cólera, la ira. Y a veces tenemos arrebatos de ira, no te preocupes, es un arrebato. Felices los mansos, deponen el orgullo y su vanidad. Dice el Papa, si vivimos engreídos ante los demás, terminamos cansados, terminamos agotados, pero cuando miramos sus defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos superiores a ellos, empezamos a experimentar la paz. Porque en ese pondré mis ojos, en el humilde que se estremece ante mis palabras. Dice el Papa, reaccionar con humildad y con mansedumbre, eso es santidad. Felices los que lloran. Dice, el mundo nos propone lo contrario. El entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión, nos dice que eso es lo que hace buena la vida. La indiferencia, la insensibilidad, el ponerse de perfil o de espalda ante el sufrimiento ajeno. Porque el mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, pero la realidad es que nunca, nunca puede faltar la cruz. Por eso, si la cruz te hace llorar, feliz tú, porque Dios será tu consuelo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Qué descanso hay en poder llorar? Hace años se decía a los chicos, los niños no lloran, y tenías que irte al cuarto a llorar, escondiéndote de todos. No podías llorar delante de nadie, porque eso era de maricas, era de mujeres. Yo viví eso de pequeño. Y un día que dijo el profesor, cuando ya empezamos la adolescencia, y claro, temía que hiciéramos cosas que no estaban bien, y decía, cuidado, que Dios lo ve todo. Y decía un cura con sotana, pobrecillo, Dios lo ve todo, pretendiendo asustarnos. Yo ese día volví contentísimo a casa, porque dije, Dios lo ve todo, todo. ¡Wow! O sea, ve cuando yo lloro en mi cuarto, solito, lo ve todo. Lo ve cuando tengo que esconderme. Entonces dice, saber llorar con los demás, eso es santidad. Qué bonito cuando en una comunidad hemos podido llorar la muerte de un hermano, hemos podido llorar una enfermedad, hemos podido llorar un poco, enjugar nuestras lágrimas, sabiendo que Dios recoge todas las lágrimas en su odre, todas. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Él asocia la justicia a la voluntad de Dios. Dice, ¿tienes sed y hambre de la voluntad de Dios?
eres dichoso, ahí hay santidad. Felices los misericordiosos. Y él dice, la misericordia se da de dos maneras. Primero, ayudando a los demás, eso sería misericordioso. Eres médico y ayudas a los demás, eres misericordioso, eres bienaventurado, estás en el camino de la santidad. Y la segunda forma de misericordiar es perdonando, ayudando y perdonando. Perdonas y ayudas, eres bienaventurado, estás en el camino de la santidad. Felices los de corazón limpio. Aquí el Papa nos invita a preguntarnos qué es lo que ensucia nuestro corazón. La falsedad, la vanidad, el orgullo, la idolatría, la sensualidad, la doblez, la perversión. Los limpios de corazón verán a Dios. Si no ves a Dios en tu vida, si no ves a Dios en tu historia, si no ves a Dios en los acontecimientos, pregúntate si es que tienes el corazón sucio. Vete y confiésate. Y verás cómo empiezas a ver las cosas de otro modo. Dichosos los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Por eso es sorprendente a veces algunas reuniones de los niños en el oratorio, porque tienen limpieza del corazón y ven a Dios muchas veces. Te dicen cosas. Felices los que trabajan por la paz. Interesantísimo este punto. El Papa advierte que casi sin darnos cuenta, atentos, podemos muchas veces ser más agentes de guerra que de paz. Y dice, para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo. Los chismes, chismorreo. Que yo creía que era algo de la mujer, propio de la mujer, pero me he dado cuenta que no, que chismorreamos todos. ¿Te has enterado de lo de fulanita? Oh, no, pues te lo voy a contar. A mí no me agrada hablar mal de ningún, pero... No, si no estamos criticando, estamos comentando. Sí. Pues dice el Papa, por ejemplo, escuchas algo de alguien y voy y se lo digo al otro. E incluso hago una segunda versión, corregida y aumentada, para difundirlo con mayor amplitud. O sea, en estéreo, vamos. Y si logro hacer más daño, parece que me provoca hasta mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad. Vas a decirle algo, una habladuría y dices, bueno, vamos a rezar, oye. Dichosos los que trabajan por la paz, los que siembran paz. ¿Qué siembras tú? ¿Cizaña o trigo? ¿Qué siembras en el campo de tu casa, de tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu parroquia? Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Ser instrumento de paz en los conflictos familiares, con tus hijos, con tus cuñados, etc. Después habla felices los perseguidos y dice que los cristianos tenemos que ser perseguidos. Ahora, en la actualidad hay una persecución, porque este mundo no soporta a los cristianos. Tenemos que aceptar, hermanos, tenemos que aceptar la persecución. Dichoso si eres perseguido por ser cristiano, dice el Papa, dichoso tú. El otro día me contaban aquí mismo, en nuestro colegio de Santiago Apóstol, pues una chica universitaria de uno de los grupos que está en la universidad. Fijaos hasta dónde estamos llegando y qué tipo de persecución, porque ya no es como hace unos años que te perseguían de un modo cruento, como está ocurriendo en otras partes del mundo. Es una persecución mucho más civilina. Los que estéis en la universidad, los jóvenes lo sabéis, que os pueden perseguir. Si tú te declaras que eres cristiano, que no quieres ir a una fiesta pagana, o que estás en tercera universidad y todavía eres virgen porque no te has acostado con nadie, te dicen, ¿tú eres extraterrestre? ¿Tú eres idiota? ¿O qué te pasa? Y empieza una persecución contra ti. O dices que vas a la comunidad, o que te vas a una convivencia, o que rezas el rosario, o que vas a misa, o que tienes un amigo cura. Entonces hay que estar dispuestos, porque la santidad consiste también en ser perseguidos por causa de Cristo. Nunca seremos perseguidos más allá de nuestra capacidad, a que Dios te dé. No tengáis miedo a esto. Será todo un honor. Como los cristianos que en la iglesia primitiva decían que se sentían honrados por haber sufrido por la causa del Evangelio. Bueno, pues el otro día me contaron una chica que en la universidad piden un tema, tenía que trabajar un tema en equipo sobre la ideología de género. Y ese tema tenían que exponerlo con una proyección, con un vídeo en el cual ellos eran protagonistas. Entonces, en el grupo hay 4 chicos y 2 chicas,
Entonces deciden, con el guión que han escrito, que las dos chicas son lesbianas, entonces tienen que darse un beso y lo tienen que filmar. Y esta dice, yo no lo hago. Uy, chica, ¿por qué? Pues porque no. Porque no. Y empiezan a tenerle ojeriza, decirle, bueno, pues irás al decano. Dice, pues llevadme donde queráis. Se van al decano y el decano la llama al despacho y dice, pero tú eres extraterrestre, ¿dónde estás? Tú eres del siglo XXI, ¿dónde estás? Empieza a decir una serie de cosas, la chica se va. Claro, porque todo eso ella después lo decía llorando, dice, he hecho lo que he podido. ¿No? Pues has hecho mucho, hija mía, has sufrido por Cristo, ya verás cómo te bendice. Y le dice el decano, además de insultarla, dice, bueno, quedas excluida del grupo, pero como el trabajo no se puede aprobar si no es grupo, está suspendida. Segundo, te abrimos un expediente por homofobia. Te abrimos un expediente. Yo creo que eso no tendrá recorrido, porque es un absurdo patético. Pero le asustas a la criatura. ¿Pero dónde estamos? Perseguidos por causa de Cristo. Se la cogió Vicente por delante y le dijo, dichosa tú, bienaventurada tú. Después se emocionaba, pero por el otro lado. Y decía, qué bien, mañana voy al decano y le digo lo que sea. Dice, voy al decano y le digo lo que sea. ¿Me acompañas? Le decía. Terminamos, hermanos. Capítulo 4. Describe algunas notas de la santidad en el mundo actual. Es un capítulo que a mí me ha encantado. ¿Por qué me ha encantado? Porque me he sentido muy identificado. Voy a decir una cosa que puede sonar como suene, me da igual. Pero hay frases y textos que el Papa cita que yo las digo. Evidentemente el Papa no me cita a mí. Soy yo el que se considera dichoso de saber que estoy diciendo lo que el Papa dice. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu el que nos inspira. No es invención suya y mucho menos mía. Es inspiración del Espíritu. Entonces me he quedado sobrecogido en el capítulo 4 que hay frases que digo yo. Es más, hay citas que cita literalmente y que yo he citado en el paso de los niños hace 15 años. Y algún hermano me ha llamado diciendo, oye Rafael, ¿te has dado cuenta que el Papa dice lo mismo que tú nos dijiste en la carta de Semana Santa? ¿Tú conocías el texto? Digo, no lo tenía embargado, no. Pero el Señor sí. ¿Y qué vamos a decir sino lo que dice la Iglesia? Claro. Entonces eso me ha dado mucha alegría. Es un capítulo de muchísima alegría. Y entonces ahí habla de 10 aspectos de la santidad. Así es que ahora vamos a hacer el examen. El decálogo de la santidad dice, él no dice en qué medida, La medida, no te midas mucho. Deja la medida a Dios, que es muy generoso Dios. Si te mides tú, contigo serás generoso, con tu prójimo no. Serás exigente. Así es que deja la medida para Dios. Pero el decálogo de santidad es este. Si tienes poco o mucho, aguante, paciencia, mansedumbre, alegría, sentido del humor. Nosotros tenemos mucho sentido del humor, nos reímos mucho en la comunidad. Audacia, fervor, parresía, que es valentía, libertad, y vida en comunidad con oración constante. 10 cosas formidables. Yo solamente quiero insistir en lo de el sentido del humor, porque el Papa cita una oración atribuida a Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro era un laico que se atrevió con parresía y con valentía a enfrentarse a Enrique VIII y le dijo las cosas bien claras. Lo encierran en la cárcel y sabe que lo van a decapitar. Y estando en esta situación, estaba tan lleno de Cristo que escribió una carta a su esposa y a su hija para consolarlas. Y escribes la siguiente oración. Y hace falta tener sentido del humor. Dice el Papa, quien tiene sentido del humor tiene una grado de santidad. Concédeme, Señor, una buena digestión, pero también algo que digerir, porque llevaba días que no daban comida. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros, los lamentos, las quejas. No permitas que sufra excesivamente por estas cosas tan dominantes que se llaman yo, el ego. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas,
para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén, dice él, así sea. Bien, y ya para terminar, hermanos, el último capítulo lo dedica el Papa, con ese aterrizaje forzoso, al combate, a la vigilancia y al discernimiento. Él dice, tenemos que discernir constantemente lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios, lo que viene de Dios de lo que viene del demonio, lo que viene del Espíritu Santo de lo que viene del Espíritu del mundo. El cristiano no puede vivir sin discernir. Y dice una cosa muy bonita del discernimiento. Dice, el discernimiento no se adquiere a base de leer libros sobre el discernimiento, que es lo que algunos han pensado, que a base de estudiar, pues consigues tener un máster en discernimiento espiritual. Y entonces esgrimes tu título académico. Yo soy doctor en discernimiento teológico espiritual por la Gregoriana de Roma. Dice el Papa, no. El discernimiento es un don sobrenatural que Dios da a quien quiere, si se pide con humildad. Por eso hemos encontrado tantos hermanos en el camino, catequistas, que sin tener títulos acreditativos, sin haber estudiado teología, lo cual no lo desprecio para nada porque soy teólogo y porque enseño teología, pero tienen discernimiento. Y un labrador del Gemesí se pone a escrutar y tiene un discernimiento que dice, Dios mío, es un don que Dios da a quien vive con el alma arrodillada, a quien vive sabiendo que no se basta a sí mismo y que antes de escrutar o antes de hacer una misión o antes de evangelizar se pone a suplicar humildemente a Dios, dame tu Espíritu Santo. O está acompañando a una persona y está con el rosario, Señor, ayúdame, ¿qué le digo? Antes de venir aquí he estado hablando con una persona que me pedía un consejo. Yo sé que consejo es un don del Espíritu Santo. Y mientras él estaba hablando yo lo estaba escuchando, pero por dentro estaba diciendo, Señor, dame el don de consejo. No para lucirme yo, sino para ayudar a este hermano que me pide un consejo. Entonces Dios da el don del discernimiento y todos conocemos personas así. Personas ancianas en una comunidad que vas a pedirle una palabra y tiene la palabra acertada. Ya ha discernido. Pues habla el Papa del discernimiento, de la vigilancia. Date vigilante, que sepas por dónde te entra el demonio, por dónde te entra el tentador y el mentiroso. Muy interesante, el Papa dice, el demonio no es un personaje de época, el demonio no es un mito, es una realidad que existe, es un ser viviente, pervertido y pervertidor. Es el padre de la mentira, y la gran mentira que ha logrado meter en esta sociedad empirista y cientifista es que no existe. Esa es la gran mentira que ha logrado que todos crean, porque ahora tú hablas del demonio y dicen, estás loco, es que no estudias, es que no conoces la ciencia. Por lo tanto, discierne, vigila, para que no se te cuele con las rendijas, ¿no? Y sobre todo para saber desmontar sus planteamientos. O sea, es muy importante en la Iglesia mostrar la inconsistencia de las mentiras del diablo. Eso se hace en la confesión y en el acompañamiento espiritual. Que una persona te cuenta, te dice su amargura, sus problemas, y tienes que detectar, aquí hay un engaño. ¿Quién te ha metido esta mentira dentro? Hoy estaba con una persona, hablando, recibe un mensaje de su hermano de carne. El mensaje decía literalmente, ¿cuándo me darás una sustancia que me mate? Es un hermano que tiene ideas suicidas constantemente. Ha empezado ahí a escribirle, le contestaba, todo eran mentiras que le mete el demonio. Tu vida no vale para nada, no sirves para nada, eres un problema para la familia. ¿Quién te mete esas mentiras? El mentiroso que es homicida desde el principio y lo único que quiere es destruir. Entonces, en el acompañamiento espiritual, en la educación, en la catequesis, en la confesión, tienes que saber discernir y desmontar las falacias del demonio, que te ha dicho que tu matrimonio es insoportable y que ya no puedes aguantar más. Tantas cosas, ¿verdad?, que ya todos conocéis. Mostrar la inconsistencia de los planteamientos del diablo. Y finalmente, dice el Papa, combatir. Somos combatientes, hermanos. Los cristianos somos combatientes. O sea, no te amilanes, hay que combatir, sabiendo que la victoria está asegurada. ¿Por qué? Porque Él combatió por ti. Cuando Jesús desciende al Jordán y recibe la declaración de amor del Padre, este es mi Hijo amado, en Él me complazco, de ahí donde se va antes de evangelizar. Antes de evangelizar, ¿qué es evangelizar? Anunciar este amor. Pero antes de anunciar este amor, ¿qué hace Jesús? Adentrarse solo en el desierto durante 40 días para combatir piel con piel contra el diablo.
y vencer al diablo. Porque lo que el diablo quería es que esta buena noticia del amor de Dios no fuera a la gente. Jesús se adentró solo en el desierto y lo venció. Lo venció, por eso después todos los exorcismos, como ya está vencido, se enfrenta con él y lo va venciendo. Y desde entonces sus discípulos vencemos al diablo porque Cristo lo ha vencido. Pero tienes que combatir. Y entonces, si termino, el Papa habla de 7 armas, porque siempre hemos hablado de 3, ¿verdad? Ayuno, oración y limosna. Pues mira, el Papa las ha ampliado. Y me parece maravilloso, porque habla de 7 armas. 7. La oración. La palabra de Dios. Ahora que cada uno se examine si está bien pertrecho y bien armado. La oración, rezas. La palabra de Dios, la frecuentas, la escuchas. La Eucaristía, celebras la Eucaristía. La confesión. La confesión es formidable. Le pegas una patada al diablo. En la parte que más duele. Las obras de caridad. ¿Quieres combatir? Haz obras de caridad. Dice la Escritura, el amor cubre multitud de pecados. ¿Has pecado mucho? La limosna. Haz una obra de caridad. Que el amor cubre multitud de pecados. Oración, palabra, Eucaristía, confesión, obras de caridad. 5. La comunidad. No te apartes de la comunidad, no te apartes. Que lo que quiere el demonio es aislarte. Dejarte solo. Completamente solo, porque entonces te puede. Pero si te rodeas de hermanos de la comunidad ya no te puede. Estás pertrechado. Y eso todos tenemos experiencia, que cuanto más has estado con tus hermanos en la comunidad, más fuerte se ha hecho en ti la fe y el combate. Y por último, que me ha encantado la evangelización. El empeño misionero. ¿Quieres vencer al diablo? Evangeliza. Porque si algo odia el demonio es la evangelización. No la soporta. Por eso cuando tienes pereza, cuando ves que te va como succionando, que no, sal de ti, vete a evangelizar. Y dirá Jesús, como dice también el Papa Francisco, cuando vuelven los discípulos de evangelizar, dice Jesús, yo veía cómo el diablo se precipitaba al vacío. La evangelización precipita al diablo al vacío. Por eso evangeliza. Y todos tenemos experiencia que cuando estamos en tiempos de evangelización, aunque te canses y entregues la vida, es el mejor tiempo de tu vida, porque el demonio no tiene nada que hacer. Bueno, pues hermanos, si os parece, terminamos con lo que dice el Papa Francisco de la Virgen María. Nos ponemos de pie. Leemos y al final Ramón hace una oración y nos da la bendición. Dice el Papa al final: quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. ¿Quién nos va a ayudar a ser santos? La toda santa, la Virgen María. No se puede ser santo sin ella. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo esto en su corazón, la que se dejó atravesar por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Conversar con ella nos consuela, vaya que sí, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Habéis aguantado con paciencia? Eso ya es santidad. Gracias, Señor.